Hay veces que la ortografía está muy mezclada con la política. En el caso de un bestseller en este momento, un libro que se vende a rolete en las librerías de Fernando Iglesias, La década saqueada. Saqueada está escrito con K, o sea, con toda intención, ¿no es cierto? Vos has hecho un minucioso, creo que por eso se vende tanto, un minucioso análisis de lo que de alguna manera nos han quitado a los ciudadanos, ¿no? Sí, el libro intenta no ser una crónica periodística, ya hubo análisis periodísticos de investigación muy buenos, de Wiñaski, de La Nata, de Alconada Monte, de cómo nos robaron. El libro intenta ir sobre todo al mundo de las ideas, es decir, qué ideas se utilizaron y hacer un balance también estadístico. El libro, yo me preocupé de poner muchos datos, porque creo que la discusión política argentina es una discusión muy de análisis del discurso y que hay poca referencia a los datos concretos de la realidad. Y de ahí se deriva también gran parte de los males de este país que tan frecuentemente caen los líderes mesiánicos, en los vendedores de humo, en los que prometen paraísos cercanos y sin esfuerzo, ¿no? No, y además ciertos dirigentes, y te digo el nombre, por ejemplo, Eve Bonafini, se complacen en ahondar las diferencias y la grieta, ¿no? Bueno, yo creo que Eve ha sido siempre lo mismo, ¿no? Quienes la conocemos de los años 80 no nos sorprendemos de su fascismo de hoy, porque fascista fue siempre una personalidad autoritaria que dentro de su grupo impuso siempre su forma de ver. Bueno, por eso también se partieron las madres, vos recordás, sí, Juan Coque Adela, y bueno, sí, todavía esta línea fundadora está separada. Por eso se dedicó a insultar a sus propias compañeras, como sigue haciéndolo, ¿no? Poco antes de la vergonzosa marcha del 24 de marzo, hay que decirlo, porque una marcha que debería convocar a la unidad de los argentinos en defensa de los derechos humanos, termine en la reivindicación del terrorismo, en estamos cansados de ser democráticos, y en el helicóptero entrando entre aplausos en la plaza, me parece que ha sido un escándalo, anticipado por la declaración de Eve llamando traidora a Estela y a todo el mundo, ¿no? Porque la única santa es ella. Sí, efectivamente, la única poseedora de la verdad parecería ser ella. Fíjate, tenemos las imágenes. Fue una marcha realmente muy angustiante para los que hemos vivido esa época. País, país, país. Ay, 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 país, país, país. Yo no le pido al presidente que cambie el pensamiento, lo que sí le pido es que cumpla con la ley. Lo hago como una persona común y corriente y creo que es mi deber. Este acto de hoy nos concierne a todos. Terrible porque hemos perdido posibilidades de tener un país más ordenado, más hospitales. Ojalá. No tenemos precio. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos, ni choripán. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Sí, las dos marchas han marcado muy claramente lo que a veces uno dice, no, bueno, la grieta no es tan grande. La grieta es enorme. Sí, creo que es una grieta sobre todo, no ideológica, es una grieta sobre los valores, sobre la idea que tenemos de país. Por un lado, a mí me parece claramente, yo participé de la marcha del sábado primero, me parece que ahí había un país que mira al futuro con optimismo, que cree que puede ser un país razonable, competitivo en la parte económica y sobre todo republicano y democrático en lo político, que incluye a todos. Y el otro me pareció, no solamente la marcha del 24, todas las marchas de marzo fueron cajones de Herminio, uno atrás del otro, mostrando un país que yo creo que yo espero que no vuelva más, desde
la marcha de la CGT terminada en otro acto violento por disputa por el control del palco entre sectores del peronismo, los piquetes. Que nunca había pasado, ¿no es cierto?, que un grupo viniera a desalojar de su palco a la CGT oficial. Bueno, pero los palcos peronistas y la disputa por el control del palco peronista desde la época de Seiza tiene su historia, ¿no? Reconozcámosle a los muchachos que esta vez no había ametralladoras y no murieron personas. Pero también yo no había visto nunca volar por los aires el pupitre con la sigla de la CGT. Sí, bueno, ese fue uno. Otros fueron los piquetes organizados para bloquear la ciudad de Buenos Aires durante todo el mes de marzo. Otro fue este paro vergonzoso contra los chicos de las escuelas públicas del conurbano bonaerense. Me parece que fueron uno atrás del otro una serie de cajones del mío que mostraron un país que me parece que se está desesperando porque entiende que finalmente la economía arranca y ellos no vuelven. Yo realmente espero que ese país no vuelva. Si vuelve alguna forma de peronismo, que sea un peronismo republicano como el que nos vienen prometiendo desde los años 80 los muchachos, sin cumplir hasta ahora. Y por ejemplo, ¿cómo lo ves al presidente, a Macri? Yo lo veo bien al gobierno. A ver, para empezar, la herencia que se recibió es espantosa. Yo en el libro me preocupo por mostrar que todas las cifras fundamentales de la economía de diciembre del 2015 son cifras del 2001. Algunas son de inicio del 2001, otras de final del 2001, pero son todas nivel de desocupación, de pobreza, reservas, fuga de capitales, déficit comercial, todo son cifras del 2001. Es decir, íbamos al 2002, íbamos a un gran colapso. El gobierno hizo lo que no se atrevió a hacer de la Rúa, que es salir de la convertibilidad. La convertibilidad ahora era en el cepo y el default. Pagamos consecuencias, como era el primer semestre del año pasado, fue muy duro, creció el número de pobres en 1,5 millones, pero estamos saliendo de ese 1,5 millones de pobres. Las cifras oficiales ya registran 1 millón que ya dejaron de ser pobres, registra 2 trimestres consecutivos de crecimiento, es decir, estamos saliendo de una recesión que en el largo plazo duró 5 años, registra un aumento del número de empleos. Diciembre de Cristina contra diciembre de Cambiemos, los datos oficiales dan más de 80.000 puestos de trabajo oficiales creados, sin contar también los trabajos en negro, porque si se cuenta con la tasa de empleo, la cifra da 100 y pico, más de 100.000 puestos de trabajo creados. Es decir, no es una explosión de crecimiento ni una plata dulce, pero no queremos más plata dulce, porque ya tuvimos plata dulce con Martínez de Oz, tuvimos plata dulce con Menem, tuvimos plata dulce con Kirchner, y ya sabemos cómo termina esos 3 o 4 años de fiesta, donde mandamos a nuestros ministros de Economía a explicarle al mundo el nuevo milagro argentino, ya sabemos dónde termina. Ahora, por ejemplo, la reunión del otro día, tocábamos el tema hace un ratito, el mini Davos, ¿no es cierto? ¿Tuvo algún resultado interesante? Yo creo que esas reuniones son difíciles de evaluar en el corto plazo. No es que la gente va a esa reunión y después pone miles de millones de dólares, ¿no? Pero forman parte de un clima distinto, de una forma distinta en que la Argentina... acá también, esto es algo que está pasando en todo el mundo. Yo creo que el mundo se está dividiendo entre fuerzas políticas que ven a la globalización con todos sus problemas, pero lo ven también como una oportunidad, y quienes ven la globalización como un fenómeno puramente negativo y por lo tanto apuestan a vivir con lo nuestro, al proteccionismo, a echar a los inmigrantes. Y esto es un espectro político muy amplio porque abarca desde grupos que se dicen de izquierda, como puede ser el chavismo, el kirchnerismo o Podemos, pero también grupos que son claramente de derecha, desde Trump a Marine Le Pen, a toda la derecha populista y nacionalista de Europa. Y ahí me parece que es muy claro. Creo que hay una parte de la Argentina que ha entrado esta es la contradicción que veo, Magdalena, en este momento en la Argentina. Creo que en el siglo XXI, que es el siglo de la globalización, hay una parte importante de la sociedad argentina, con todos sus defectos, que ha entrado, que ha logrado entrar, que es exitosa y que es viable. Y una parte de la Argentina, los empresarios prebendarios, los gremialistas que arman estos paros, que el peronismo de conjunto, por lo menos lo que se ve hasta ahora, que son un pasado de fracaso,
un fracaso, un pasado de frustración, y que se niegan, realmente se hacen todo lo posible para evitar que el país salga adelante. Y me parece que esto es lo que vamos a vivir en los próximos años, ver cuál de estas dos Argentinas, la del pasado o la del futuro, triunfa. Bueno, la década saqueada, como vos bien llamaste el título de tu libro, fue una década, ¿no es cierto? Ahora, indudablemente es muy importante, ¿no es cierto?, que este gobierno actual, por supuesto constitucional y democrático, tenga la presencia de ánimo de darse cuenta un poco lo que vos decís. No puede haber una miseria y un aumento en las garrafas, que es la forma más económica y más pobre de calefaccionar una casa. Es decir, eso tiene que terminar, eso no puede seguir. Sí, sí, bueno, el gobierno lo ha dicho, ¿no?, que el objetivo en el largo plazo es ir hacia pobreza cero. Todos sabemos que es un objetivo incumplible, no existe ningún país con pobreza cero, pero está muy claro que es el horizonte al cual avanzar. Y el mismo gobierno ha pedido que se lo juzgue en esos términos, en su capacidad de reducción de la pobreza. Eso ya ha empezado, ¿no? Es muy interesante porque la cifra, mientras los diarios hablaban del aumento de la pobreza, basándonos en una cifra que daba el Observatorio de la UCA, que era una cifra de hace 6 meses, lo que estaba pasando era lo contrario. La pobreza bajó de 32,2 a 30,3. No es un descenso enorme, pero es un inicio. Y lo otro que se muestra, que cuando se miden con los parámetros actuales del INDEC la economía kirchnerista, en ningún momento del gobierno de Cambiemos la pobreza fue más alta que los récords que alcanzó durante el kirchnerismo. A pesar de que la economía internacional no ayuda, ¿no?, porque esta situación, desde el punto de vista de los precios internacionales, es más difícil que la que había antes. Y sin embargo, hay una pequeña reducción de la pobreza y yo creo que se están sentando las bases. Mirá, el plan de obras públicas es fundamental. Yo no me puedo extender, Iglesias, pero te voy a decir una cosa. Mientras cada vez que vuelvo a la noche a mi casa veo gente durmiendo en la calle, en la vereda, me doy cuenta de que todos tenemos que poner el hombro y que todos que tenemos que salir de esta situación, pero ya, ahora, no podemos perder un día más. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, está claro, pero me parece que también el gobierno ha tomado medidas para atender la emergencia social. El gasto social de este gobierno, supuestamente neoliberal, es el más alto de la historia, ¿no? Bueno, esperemos que siga siendo el más alto de la historia. Gracias, Fernando Iglesias. Gracias a vos, Madre. Y bueno, sí, nos ha tocado un momento particularmente difícil y poco a poco iremos viendo qué es lo que ocurre con la educación, qué es lo que ocurre con la pobreza, qué es lo que ocurre con la delincuencia, qué es lo que ocurre con los jueces. Bueno, el temario es muy largo. Mientras tanto, vamos pensando un país mejor, un país distinto. Chao.